buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de El Ático del Kraken. Les recordamos que tenemos redes sociales en donde nos pueden contactar para mandarnos sus relatos. Facebook.com/El Ático del Kraken. Ático del Kraken, Kraken con doble K. Y también tenemos un correo electrónico nuevo, oz@lacuevadelrock.com.mx. y tenemos también El Ático del Kraken, Kraken con doble K, El Ático del Kraken @gmail.com. Damos paso al siguiente relato, no sin antes advertirles que si hay alguien susceptible o propicio a sugestionarse, este es el momento en que puede parar la transmisión e irse a dormir, irse a descansar, a hacer otra cosa, porque el relato de hoy es bastante perturbador. Ya estamos las personas a las que nos gusta el terror, a las que nos gusta disfrutar de la noche con un poco de miedo. Pues bueno, vamos al relato. Secretos de familia. Marabatío, Murati, significa cosa preciosa en purépecha. Es un pueblo enclavado en el estado de Michoacán. Se fundó durante el virreinato en 1540. Aquí fue el primer destino de un ferrocarril en México. Sus habitantes son un péndulo de características físicas. Algunos forajidos llaman a Marabatío como la Francia de Michoacán. Durante la incursión francesa, hace ya muchos años, soldados galos que desertaron con la caída de Maximiliano de Habsburgo cometieron tropelías o sedujeron a múltiples mujeres. El resultado fue una combinación racial. Así es común que familias tengan hijos de tez morena y otros, como dicen, lechosos de rancho. Mi nombre es Concepción. Nací en este hermoso pueblo. Tengo 8 hermanos, 7 mujeres y un solo varón. Desde niña me dicen Chochito, porque mi tez de piel es cobriza. En cambio, a Nieves, Graciela y Luis le dicen desde pequeños los claros, debido a su piel transparente y a sus ojos de color azul o verde. Como en los pequeños pueblos, casi todos somos al menos primos. Lo que les voy a contar ahora es parte sustancial de mi vida. No suelo hablar de esto con nadie. Sin embargo, creo que es momento de dejar atrás esa creencia de evocar, es revivir. Ahora estoy convencida de que evocar es sanar. La única intención de compartir mi relato es la de testificar que este mundo no es unidimensional. Hay muchos que están vivos de manera simultánea. La gente se preocupa por tener trabajo, comer, comprar cosas, y eso los hace felices. Si pudieran ampliar su conciencia respecto a la dimensión de su alma, los temas centrales dejarían de ser mundanos y nos fijaríamos más en la materia oscura que existe no solo en el espacio, sino aquí, junto a nosotros, en la calle, mientras dormimos, cuando creemos estar despiertos. Soy
Conchita. Y esta es mi historia. Icas era un tipo de gusano sin lógica. La puerta de madera se atrancaba por dentro por las noches. A mí me daba cierta pena. La primera habitación eran las recámaras. No teníamos una estancia propia. Al margen de las camas había un par de sillones incómodos de madera. La segunda habitación era un comedor. Una jarra de barro contenía, sin excepción, agua, eso sí, la más rica, por cierto, fresca y con sabor a barro. Un par de escalones separaba el comedor de la cocina. Luego venía el patio, donde un árbol de limones nos dotaba casi todo el año de sus frutos. A la izquierda, el baño donde nos bañábamos con palangana y con un estropajo que te arrancaba la piel. Al fondo se ubicaba el granero, donde mi padre guardaba mazorcas y nos ponía cada tarde de temporada de cosecha a desgranarlas. Aquella tarde desgranaba sola. Mis padres y hermanas habían asistido a misa. A mí me dejaron porque tenía un poco de fiebre. Mis padres alternaban la liturgia religiosa entre la iglesia de la Sagrada Concepción y la parroquia de San Juan Bautista. Quizá fue la fiebre la que me hizo husmear entre los cajones de mi madre en busca del ungüento que me colocaban en el pecho cuando nos enfermábamos. La tos me había tomado y no se detenía. Abrí cajones, armarios, subí apoyada de un banquito de madera para alcanzar entre paños y repisas, y el anhelado pomo de las esencias para calmar la tos. La tos nunca apareció. Fue en el último rincón de ropero de mamá donde vi aquella cajita de color café. Estaba adornada con unas grecas muy extrañas. Con la seguridad de quien se sabe dueña del objeto, empecé a manipularlo. Minutos después, la culpa empezó a corroerme. Las enseñanzas de mis padres sobre hurgar en lo que no era mío me arremolinaban la conciencia. Dejaba la cajita en su lugar y seguía buscando el pomo. Pero dicen que la curiosidad mató al gato. Así que regresaba a la caja y cada vez me acercaba más al momento de abrirla. Vi el reloj del buró de mi padre. La misa apenas estaba a la mitad. Después del servicio religioso, mis padres solían dar vueltas en el centro para cerrar el domingo con una nieve para todos, o bien con una orden de corundas, en el mejor de los casos, con tamales de ceniza cuando la patria tenía medios económicos. Así que contaba con poco más de una hora para ver el contenido de la misteriosa cajita. La abrí. Saltaron 3 cartas. La letra no era fácil de desentrañar. Entre lo pardo del papel y el estilo de la tipografía, iba arrastrando sílabas para cerrar las ideas de aquellas misivas. Las 2 primeras eran cartas que mi padre había escrito cuando era novio de mi mamá. La tercera carta no la leí. Mi vista estaba ya cansada, así que me lancé al sobre manila que estaba cerrado con un hilo rojo. Las fotografías eran inéditas, pero ¿por qué ocultarlas? Jamás nos habían mostrado estas fotografías a mí y a mis hermanas. Era la primera. Aparecían mis hermanas mayores con mi padre en una especie de día de campo. Reconocí inmediatamente que era el ojo de agua de las brujas por el tipo de árboles. En otra estaban en la laguna del Fresno. Ese lugar siempre me dio mucho miedo. Decían que mucha gente se había ahogado ahí, porque debajo de la laguna
Las ramas de un árbol atoraban los pies de los clavadistas que se lanzaban desde una altura considerable y que muchos ya no habían salido. Cada fotografía me despertaba la curiosidad de pasar a la siguiente, pero el hecho de analizar centímetro a centímetro cada una me retrasaban en aquella tarea. La última fotografía fue la que cambió mi vida. En ella aparecía toda mi familia, excepto yo, porque quizá no había nacido. Mis hermanas mayores en la fila superior y debajo mis hermanas menores. Mis padres flanqueaban a una niña pálida. Era la única en la fotografía con los ojos cerrados. No se le veía el cabello, tenía una mascada clara que solo le dejaba ver su rostro juvenil. Asumí que estaba enferma por la tonalidad de su cara y el lenguaje de su cuerpo, pero ¿por qué? ¿Por qué tomarse una foto con una niña enferma? Pronto supe que esa niña no estaba enferma, sino muerta. En otro fajo de fotografías aparecían con el mismo estilo, mis padres y mis hermanas mayores rodeando a mi abuela y abuelo, ya fallecidos. ¿Por qué tomarse fotos con los muertos? ¿Quién era entonces aquella niña? ¿Alguna prima? ¿Una hermana cuya existencia no me había sido revelada? Guardé todos los documentos en el mismo orden en que los encontré, excepto la tercera carta. Esta tenía otro tipo de letra, aún menos legible que las dos anteriores. Las frases sueltas que alcanzaba a rescatar entre mi escaso vocabulario y mi torpeza para leer aquella letra pomposa me hacía difícil la misión. Poco a poco fui reconstruyendo retazos en las ideas de la misma. Hermana, la niña se fue así, sin más ni más. De pronto dejó de comer. Su mirada estaba siempre perdida y solo se limitaba a señalar el granero. Su alegría se fue. El dolor nos decía que estaba en un estado de desnutrición ya muy avanzado y que si seguía así, en pocos días podía ocurrir algo fatal. Todos los caldos, infusiones y demás remedios indicados por el médico, la niña los vomitaba. Por las noches ardía en fiebre. Durante el día parecía mejorar, pero nada más llegaba la penumbra y la maldita fiebre la volvía a tomar. A la pobre Altagracia, esas fiebres nocturnas la dejaban sin gota de agua en el cuerpo. Ya los últimos días no quería ni beber agua, hermana. En el fondo mi niña estaba espantada y ya no quería estar aquí. Ya, en los últimos días de vida, incluso Juan accedió a llevarla con Domitila. Sí, ya sé que hicimos mal, pero estábamos desesperados. Ella nos dijo que estaba espantada, que algo o alguien la habían poseído, que la niña necesitaba un trabajo especial para que la liberaran de algo. Juan cargó a la niña y salimos. La llevamos con el padre Domingo de inmediato. Hermana, fue el padre quien nos alarmó más. Nos dijo que la niña tenía algo maligno adentro, que esto no era cosa de hombres ni algo terrenal. Juan le preguntó qué podíamos hacer. El padre nos aconsejó llevarla a Morelia para hablar con el obispo para intervenir en la niña. Hermana, nunca me quedó claro a qué se refiere el padre con intervenirla. Pero ya no hubo tiempo. Justo en la noche que nos preparamos para salir de madrugada, para salir a Morelia, la niña murió. Ya no hubo tiempo, hermana. Me siento culpable.
Pensábamos que era una enfermedad, que iba a pasar. Siento que perdimos mucho tiempo. Juanito jamás volvió a ser el mismo. Cerré la caja con todo ordenado y me tiré en la cama. Mis padres y hermanas ya estaban por llegar. La idea de aquella niña en el centro de fotografía no me la podía sacar de la cabeza. La tos me había regresado, como quien espera una revancha después de una breve tregua. María Luisa me preguntó si tenía algo. Creo que fue la única que se percató que algo andaba mal conmigo. Aproveché que ambas estábamos desgranando mazorca y fui directa al tema. Sí me pasa algo. Si te lo cuento, ¿me prometes que no me acusarás con papá o mamá? Sí, dime por qué has estado ausente todos estos días. Tuvimos una hermana que se murió, ¿verdad? ¿De dónde sacas esta tontería?, contestó, evadiéndome con la mirada. Mamá tiene guardada una fotografía donde están junto a una niña muerta. ¿Quién es ella entonces? ¡Ajá! ¿Te refieres ella y a esa foto? Ella es una prima. Se llamaba Altagracia. Eres una mentirosa. En la carta, mamá le escribe a su hermana Hortensia y le cuenta todo. Deja de tratarme como una niña y dime qué pasó. ¿Por qué me ocultan algo tan importante? ¿Como si no fuese yo de esta familia? María Luisa pasó saliva, inhaló aire y, como la hermana mayor que es, me sentenció: te lo voy a decir, pero júrame que jamás se lo vas a contar a papá y a mamá. Te lo juro, jamás saldrá de mi boca lo que me cuentes. Mira bien. Hace muchos años, Altagracia estaba aquí en el granero sola. Salió corriendo con la mirada perdida. Ella era menor a mí por 2 años. Tus hermanas tampoco deben recordar bien lo que pasó. Bueno, pues le pregunté por qué estaba tan agitada y no me contestó. Se echó a correr con mamá. Ellas hablaron a solas en el patio, pero Altagracia seguía rara. La noche siguiente se despertó hablando y sudando. La abracé y me contó que en el granero había escuchado que alguien le hablaba por su nombre, que al principio se rió, pensando que alguien de nosotras estaba escondida y la quería espantar, pero que la voz seguía llamándola, y que fue cuando del fondo del granero vio a una mujer muy joven que le llamaba y le decía que le tenía que entregar a una de nosotras, que podía ser a las ya nacidas o a ti que estabas aún en el vientre de mi mamá. Y como sabía que estaba mamá embarazada, no sé, la mujer era de lo pueblo, de la familia, no sé. No, Concha, no. Esta mujer no era de la familia. Estaba viva, pero apareció ahí, en el granero. Le dijo a Altagracia que tenía que entregarle a alguien y fue ahí donde salió corriendo y llorando con mamá. ¿Pero quién era esa mujer entonces? Nunca supimos. A la fecha no sabemos, y es algo que mamá ha guardado. No se lo ha contado ni a papá. Ella no sabe que Teresa me lo contó todo a mí. ¿Todo? ¿No hay más? Sí. Eso fue solo el inicio. Lo que sí te puedo asegurar es que a partir de ese momento, Altagracia ya no fue la misma. Empezó a dejar de comer, a tener pesadillas, escuchaba voces y veía cosas extrañas. ¿Y qué pasó después? Pues yo me daba cuenta de todo, porque dormíamos juntas. Me hacía la dormida y la espiaba por la ventana. Seguido se metía al granero, pero ella no lloraba. Estaba muchas horas en la madrugada ahí metida. Una vez me acerqué a la puerta y escuché que hablaba con otra persona. Supongo que era la misma persona que ya había visto. Yo no escuchaba la voz de la mujer,
pero Altagracia contestaba cosas muy exactas también. Ella preguntaba, pero las respuestas yo no las alcanzaba a escuchar. ¿Y por qué no le contaste a mamá y a papá? Por miedo. Además, pensaba que era sonámbula y que se le iba a pasar pronto. Mamá me ha dicho que todas nosotras en algún tiempo fuimos sonámbulas. Así que no le di importancia. Pero las cosas fueron de mal en peor. Ya después ella salía de la casa, se saltaba la reja junto al árbol de limón y se iba. Al principio me dio miedo seguirla, pero ya después me preocupaba porque se iba hacia la parte donde ya no hay casas y está muy oscuro. En ese lugar ya sabes que ni de día vamos, porque hay mucha sombra. Pasa muy poco el sol. ¿A dónde? ¿A dónde o con quién iba? Pues el día que la seguí fue muy extraño, porque Altagracia sabía perfectamente hacia dónde caminar. Yo la empecé a seguir, ya por miedo. Yo no tenía idea de cómo regresar al pueblo, así que me iba escondiendo para que no me viera, pero sin perderle la pista. Altagracia llegó a la parte más tupida de árboles. Yo me quedé atrás de un árbol y unos matorrales. De pronto, que podía verla, ya sea asomándome o agachada en los matorrales, vi que había unas luces muy raras, como bolitas de fuego, pero se veían borrosas. Hacia esas luces empezó a caminar ella. Se iba quitando la ropa conforme se acercaba a las luces. Yo me tapé los ojos de la vergüenza, no por ella, sino porque pensé que alguien la podía ver sin ropa. ¿Pero a dónde iba? ¿Qué eran esas luces? No tengo idea. Yo ya no me podía acercar más. Solo escuchaba muchas voces, no entendía lo que decían, porque no hablaban español. Era todo puréchepa. Gritaban, Acuitzi, Ambe, Enga. Todas las voces eran de mujer. Gritaban muy feo. Yo estaba muerta del susto. Sabía que eso no era algo bueno, porque se sentía algo malo en el lugar. ¿Olía a algo? Sí, como a leña quemada y a carne también, como cuando están cociendo animales en los fogones. Y el humo era blanco. Después de los gritos volvían a hablar en purépecha. De pronto vi a Altagracia que regresaba. Se puso el camisón y caminaba muy extraña. Ella no caminaba así. Parecía que iba flotando. Me costaba mucho mantenerle el paso. Regresó y se metió por el mismo árbol de limón de la casa. Se fue a la cama. Y al día siguiente, cuando despertó, le vi la mirada diferente. Cada día se veía más enferma. Empezó a adelgazar mucho. Vomitaba toda la comida. Y fue cuando inició con las fiebres por la noche. Pocos días antes de morir me dio mucho miedo, porque yo estaba dormida y cuando me di la vuelta en la cama, abrí los ojos y me estaba viendo, pero estoy segura que ya no era ella. Su cara era de otra persona. Me fui a dormir con mis otras hermanas. Luego, días después, papá y mamá nos dijeron que íbamos a ir de día de campo para que le dieran baños de sol a Teresa y que respirara aire fresco. Muy cerca de la cascada de Santa Elena. Aquella vez fueron papá, mamá y le pidieron al tío Maurillo que nos acompañara para cargar a Altagracia en una silla, ya que no podía caminar de lo débil que estaba. Nos dejaron junto al río y se llevaron a Altagracia a la sombra del árbol más frondoso. Ahí la sentaron. Mamá le daba fresas. Nos acercamos todas a jugar con ella o al menos a hacerla reír. Papá, mamá y tío Maurillo nos dijeron que la cuidáramos porque ellos tres iban a hablar de cosas de adultos y de pronto apareció un toro. Todas empezamos a correr de miedo. El animal se veía muy agresivo y de la nada Altagracia se levantó de la silla, corrió hacia nosotras. Ella nos cargó a cada una para ayudarnos a subir al árbol. Después Altagracia se paró frente al toro, se agachó
y pegó su cabeza a la del animal. El toro se dio vuelta y perdió entre los árboles. Papá y tío Maurillo ya venían corriendo. Mamá, atrás caminando. Rápido, porque ya la panza de embarazada no la dejaba correr. Altagracia cayó al piso y de ella no se recuperó. Mamá y papá la llevaron al doctor. Luego, hasta fueron con Domitila. Y ya la noche que preparaba para irse a Morelia, ella ya no despertó. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué murió? Mis papás dicen que de espanto. Yo he escuchado que Domitila se la pasa diciendo que Altagracia era bruja y que no quiso hacer el pacto final y por eso se la llevaron. Yo estoy seguro de lo que vi aquella madrugada. Concha, no estoy mintiendo. Altagracia no murió de espanto. Altagracia se la llevaron. Ella nos salvó. Tienes que jurarme que pase lo que pase, jamás contarás esto. A mis casi 70 años, es la primera vez que cuento esto. Mis padres ya murieron. Mi hermano Luis y Lola ya también pasaron a mejor vida. Debo contarlo para sanar. Hoy en día vivo en la Ciudad de México. Muchas veces regresé a Marabatío para echarle un ojito a la casa de mi papá y mamá. Aún hoy en día se sigue hablando del caso de Altagracia. Conservo la foto de la familia reunida en torno a mi abuela. De vez en cuando la observo con detenimiento y le doy gracias a mi hermana por habernos salvado. Soy una mujer de fe. Sé que para que exista la luz en algún tiempo tuvo que haber oscuridad total. La última ocasión que pasé por aquel personaje en Santa Elena con mis nietos, les pedí que me dejaran un rato a solas. Caminé hacia aquel árbol enorme que aún había estoico. Levanté la mirada y vi a mis hermanas a salvo. Yo aún no nacía, pero sé que también a mí me quería aquella mujer misteriosa del granero. En los bosques y lugares apartados existe otra vida que muy pocos se atreven a aceptar. Altagracia dio su vida por nosotras. Y de eso no tengo la menor duda. Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon muy amablemente y nos regalaron un poco de su tiempo para este canal llamado El Ático del Kraken. Y escucharon este relato, un relato que si ustedes se ponen a rascarle un poco, tal vez tenga mucha similitud con sus familias. Les recuerdo, no se sugestionen, el peor fantasma es la sugestión. Que tengan buenas y terroríficas noches. Yo fui Os Voltaire y les recuerdo que tenemos un correo a donde nos pueden hacer llegar sus historias de terror. os@lacuevadelrock.com.mx, os con z, os@lacuevadelrock.com.mx. También tenemos un facebook.com/el ático del Kraken con doble K. Y próximamente vamos a tener por ahí un número de WhatsApp para que se les haga más fácil hacernos llegar sus relatos. Por mi parte, pues ha sido todo. Que tengan placenteras y terroríficas noches. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue El Ático del Kraken. Y no se olviden, mañana en punto de las 19 horas en adelante tenemos Dark Side of My Rock con Dark Jürgen y todo el poder de su flota imperial. Por ahí tenemos al Sensei Camarillo, a Tudy Monkey, a Dark Samhain, a Lord Shinigami
al jefe Vulcano también por ahí, a Dancing Julie. No se pierdan mañana Darkseid Omar Rock con Dark Jürgen, despuesito El cielo al infierno con el Dani. Yo fui el Oz, muchísimas gracias, pandilla. Son las 12 después del día de San Juan. Pásensela muy chido, descansen mucho y recuerden, no se sugestionen. El peor fantasma es la sugestión. Vámonos.